Bueno, vamos a seguir platicando. ¿Qué es? En este caso, este paciente llegó con una enfermedad diverticular. No es el tema de los divertículos, pero les explico qué son los divertículos. Los divertículos son estructura, hagan de cuenta como una llanta. Como una llanta en donde la cámara, es decir, lo que y ahora ya casi no tienen cámaras, pero cuando tenían la cámara, esa cámara es como la capa más interna del intestino, que sería la mucosa. Y la fibra sería las capas musculares. ¿Estamos? Ok, ya ubicamos. Imagínese usted que se rompe la llanta. Es decir, las fibras se les hace un agujero y la cámara se sale a través de ese agujero y de todo modo la llanta sigue rodando. Usted diría, muy peligroso. Bueno, pues esos son los divertículos. Es la eventración de la mucosa de la pared misma del intestino. Eso es lo que son los divertículos. Ok, en este caso este paciente llegó con un dolor abdominal secundario a una perforación de un divertículo que le produjo un dolor, tal cual lo tuvimos que operar y bueno, todo el merequetengue. ¿Qué es dolor abdominal inespecífico? Este es un diagnóstico que, ¿cómo decirles? En donde no me preocupa, aquel paciente que llega con dolor en la panza, dolor abdominal, no me preocupa tanto encontrar el diagnóstico. Pasa a segundo término encontrar el diagnóstico, tratar de averiguar qué tiene. Y en donde se vuelven más importantes las siguientes preguntas. Juanito, Panchita, Petronilo, Eufrenia, la que usted me diga y cualquier otra persona en edad y sexo. Cualquier persona de vez en cuando nos dan unos dolores abdominales. Ojalá todos fueran como un pedo atorado, pero no. O sea que hay unos que de verano el dolor es tan intenso que nos obliga a ir al doctor. Ahora bien, fíjense bien. Si yo llego al hospital con un dolor abdominal tan severo como para que yo haya acudido al hospital, la primera pregunta en un servicio... Gracias, muchas gracias, Grecia, por mi cafecito. Qué rico mi cafecito, para que no se me ande atorando nada en la gargantoa. Si yo soy capaz de ir al hospital con un dolor abdominal, voy a estar en un servicio de urgencias, debo de imaginarme que hay personal, residentes, internos y muy probablemente algún urgenciólogo que sean los que determinan si el paciente, o que son los de primer contacto con este paciente que llega con dolor abdominal. En este grupo, en este primer contacto, no es tan importante encontrar el diagnóstico. Lo más importante es, fíjense bien, esta es la primera pregunta. ¿Lo dejo en observación o lo doy de alta a su casa? No me importa el diagnóstico. Estamos hablando de un dolor de panza, que en medicina le decimos dolor abdominal inespecífico. ¿Por qué no se vuelve importante encontrar el diagnóstico? Porque lo más importante es ver la gravedad con la que llega el paciente. La panza, que es el abdomen, tiene el titipuchal de órganos, desde el hígado, el vaso, la vesícula, las vías biliares, el estómago, el duodeno, tiene el páncreas, tiene los riñones, tiene las vías urinarias, tiene la vejiga, tiene el sigmoides, tiene el apéndice, tiene el titipuchal de órganos, la pared abdominal misma, o sea, tiene muchos órganos como para yo saber por qué me llega un paciente que le duele la panza. Pueden ser múltiples diagnósticos, muchos. Para yo poder saber, tendría que tener manos de Dios o manos de rayos X o manos de ultrasonido o lo que usted me quiera inventar para poder tratar de encontrar el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico de dolor abdominal en el primer contacto que llega el paciente al servicio de urgencias, la primera pregunta que como médico nos debemos de hacer es,
¿dejo en observación al paciente o le digo que se vaya a su casa con tratamiento médico? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Fíjense bien lo que son las cosas, ¿eh? Si yo tengo a un paciente con una mal llamada colitis nerviosa aguda o un gasecino atorado y lo decido hospitalizar al paciente, estoy gastando recursos económicos múltiples, estoy ocupando una cama, le estoy brindando poca atención a los que a lo mejor sí necesitan la cama. Eso es muy delicado, pero muchísimo más grave es que si me llega un paciente con una apendicitis aguda complicada, yo lo mande a su casa con diagnóstico de colitis nerviosa. Eso es muchísimo más grave. Por eso, no me importa el diagnóstico, no me importa. Lo que me interesa saber es, ¿este paciente lo dejo para observarlo o lo mando a su casa? En días pasados, radioescuchas que, son fieles radioescuchas, tuvieron que enfrentarse a este dilema con su hijo. Un dolor abdominal inespecífico, en donde no sabíamos bien a bien de qué se trataba. Y viene la primera pregunta, ¿lo dejo hospitalizado o lo doy de alta? El primer médico que lo vio decidió casi ya pasarlo a quirófano, brincándonos reglas básicas en donde para poderle brindar la mejor atención al paciente, no nos podemos brincar esta primera pregunta. ¿Lo dejo hospitalizado o lo doy no de alta, lo mando a su casa con una receta? Si el diagnóstico es una colitis nerviosa, en su casa se va a resolver. Pero si tiene una apendicitis, allá le puede perforar y complicar gravemente el caso. ¿Qué harías tú? ¡Vámonos! 3122-1190-3647-1883. Regresamos, Austin, Texas, te quiero escuchar. 512-215-4909. ¡Vámonos! Vamos a continuar con este tema. Gracias por participar a través del chat. Aide Gómez nos tiene una aportación, un comentario muy triste. Y esto es la importancia de tener esta primera pregunta. ¿Dejo en observación al paciente o no? No me importa el diagnóstico. Porque fíjense bien lo que le pasó al hijo de la amiga de Aide. Dice, Doc, hace 2 años más o menos, el hijo de una amiga de 17 años, apenas empezando a vivir, inició con un dolor abdominal y le dieron una pastilla para calmarle el dolor. El muchacho se fue a la playa y siguió con el problema. Al tercer día regresó y con el dolor más fuerte. Total, para no alargarme y hacerla de cuento, ese ya es de mi cosecha. Para no alargarme, el médico de los simis que lo revisó le recetó otra pastillita. Pero al 4.º día el muchacho se puso muy grave. Lo llevaron al hospital y ahí le dio un paro cardíaco. Resulta que fue una apendicitis, se le reventó y cuando lo atendieron ya estaba todo lleno de pus por dentro y desafortunadamente falleció. Ya se imaginará la tremenda tristeza y el sentimiento de culpa por no checarlo a tiempo y con un buen médico. Triste el caso, comenta Patti. Y es cierto, Patti, el doc hace que uno se cargue las pilas. Bueno, eso es de que decía, lo bueno es que vamos a cargar pilas. Sí, vamos a cargar pilas. Está una amiga con un abrigo de bisón, pero así súper padrísimo el abrigo de bisón. Cuando de pronto le dice otra amiga, mira amiga, ¿qué tal mi abrigo? No, pues está padrísimo, que quién sabe cuánto. Pero no te sientes mal de saber todo lo que tuvo que hacer un hombre para poder tener un animal, lo que tuvo que pasar un animal para poder sacar adelante, poder tener este abrigo, todo lo que pasó el animal. ¿Y por qué hablas mal de mi marido, amiga? ¿Qué te ha hecho? Ay, sí. Bueno, vamos a continuar. ¿Podría repetir lo de la envidia, Ana? Claro que sí.
Ahí te va. Cuando le dice de que lo atacan y que le hacen cosas, pues a lo mejor se están bloqueando y todo, y le dice la reina, es lo que suele hacer la gente de poca talla, John. Debéis aprender a reconciliaros con ellos. No todo el mundo puede tener vuestro intelecto. Debéis perdonarlos. Tal vez si les perdonarais sus carencias, ellos os perdonarían vuestros talentos. A la envidia hay que cortarle los colmillos, porque jamás muere por sí sola. ¡Ah! Terrible, tremendo. Ana Lilia cumplido. Ok. Dolor abdominal inespecífico. La primera pregunta, ¿lo dejo internado o lo mando a su casa? Esa es la primera. Si yo mando al paciente a su casa, como les decía, con un cuadro clínico de una apendicitis, va a evolucionar, se va a complicar, apendicitis, peritonitis y muerte. Si yo interno un gasecino, un pedillo atorado, entonces pues estoy gastando recursos. De ahí la importancia. Pero vamos a suponer, en este caso, sin saber qué es, no me importa qué diagnóstico tiene el paciente. Cuando diagnosticamos, ese es el peor error familiar y médico. Este jovencito de 17 años sufrió un errorazo médico de la familia. ¿Por qué? Porque la familia determinó que tenía colitis y le dio medicina con analgésico para la colitis. El error se sigue subsecuente. ¿Por qué? Porque van con un doctor de las farmacias similares. Y resulta que se topa con un inepto, un menso. Porque si hubiera sido listo el doctor, lo manda al hospital de inmediato, no importándome el diagnóstico. Hasta que ya se estaba muriendo es cuando lo llevan al hospital y finalmente fallece. Entonces, ya lo decido internar a urgencias en observación. Una vez que yo lo decido ingresar, le mando pedir exámenes. Esta es la rutina. Tengo dudas de que esto sea algo sencillo. Le voy a mandar pedir al menos una biometría hemática, un examen de orina, un rayos X, algo que me ayude para tener más información. Ya tengo mis dudas de que esto sea algo sencillo, por eso lo estoy pasando a observación. Le mando pedir estos pequeños exámenes que me van a ayudar para la siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la siguiente pregunta, Dios mío? El Alzheimer está haciendo estragos en mí. ¿Cuál es, Dios mío? Bueno, necesito café para recordar. Sí, necesito cafecito. Ay, qué bárbaro, qué rico. Me lo tomé muy deprisa. Escuchen. Mi productora me lo preparó y por eso sabe tan rico, qué bárbaro. Ok, entonces vamos a continuar en esto. La siguiente pregunta es, no se rían por favor, pero esa es la siguiente pregunta. ¿Le mando llamar al especialista o no? Resulta que yo no tengo el entrenamiento y le tengo que hablar a alguien que se dedique exclusivamente a esto. ¿Le hablo al cirujano gastroenterólogo o no? Y ustedes van a decir, ay, pues suena fácil, pero de ahí a que acudan, está carambas. Fíjense bien, si es hora de oficina, le van a decir, estoy en la consulta. Si es a las 2, 3 de la mañana, o sea, ¿saben lo que es despertar al cirujano a las 2, 3 de la mañana? O sea, por el amor de Dios, sea de institución o no, va a decir, no inventes. O sea, por el amor de Dios, ¿de qué se trata? Si yo tengo apenas mi sueño en la primera etapa, apenas estoy cayendo, deslizándome para la segunda y tercera etapa. Es que no inventes. Bueno, ¿lo mando llamar o no? Una vez tomada la decisión tan sencilla de si no lo mando llamar y tengo algo serio, el paciente se me puede complicar y cuando venga el cirujano a lo mejor es demasiado tarde.
Y la otra, donde me esté pasando y resulta que es una colitis, un síndrome de intestino irritable agudo, muy latente, muy presente, entonces, ¿cómo?